lo primero de todo, bueno, agradeceros de verdad que estéis aquí esta mañana con nosotros, que bueno, nos hemos convocado con poco tiempo porque queríamos esperar a que pasara San Jordi y el día del libro, pues para, en fin, invitaros ya de una manera así como más formal, pues para que os podamos comentar un poco las novedades que va a haber de aquí a verano. Vamos a hablaros cada uno de nosotros de 2, 3 novedades como mucho, no va a pasar de 8 o 9 minutos cada una de nuestras intervenciones. Y bueno, y luego, si queréis cuando acabemos, pues bueno, si tenéis alguna pregunta o tenéis alguna duda o queréis ampliar alguna cosilla, pues vamos, estamos completamente dispuestos a responderos y a charlar con vosotros y vosotras. Yo espero que para la próxima ya podamos hacer algo un poquito más presencial, tanto, o sea, es decir, este formato está chulo, pero bueno, lo ideal sería que pudiéramos vernos todos. Bueno, esto lo vamos a grabar, si nos importa, con lo cual también si hay alguien que luego lo quiere volver a ver y tal, y además esto sirve también para que luego los libros que nos han podido, o libros que nos han podido conectar, pues puedan verlo. Así que nada, si queréis, voy a empezar yo y luego esto, nada, seguirán el resto de compañeros pues contándoos bueno, sus novedades, ¿no? Hablaremos cada uno de 2 o 3 novedades sobre todo. Bueno, voy a compartiros pantalla. Y a ver si lo hago bien. No sé si lo veis. Sí lo veis, ¿no? Sí. ¿Sí? Lo tenemos. Pues le voy a dar aquí a presentar. A ver, ¿dónde estoy? Perdón, que voy a dar a presentar, que no se me mueve. Presentar. Bueno, pues si queréis, bueno, os comento un poco las novedades fuertes que vamos a presentar esta temporada. Bueno, nosotros vamos a publicar 5 títulos, de los que os hablaré de 2 o 3 de ellos. La última novedad es del 21 de junio y la primera la tenéis ya probablemente en las librerías o habréis empezado a recibirla, que es Agujero Hiroko Yamada. Empezaré hablando de esa primera. Bueno, Agujero Hiroko Yamada es uno de los libros más importantes publicados en la literatura japonesa en los últimos años, probablemente. Hiroko Yamada es ganadora del premio Akutagawa, que es un premio que han ganado anteriormente pues, autores como Kenzaburo como Ryu Murakami o como Yoko Ogawa, ¿no? Es un poco el premio importante de las letras japonesas, que está desde el año 35 y normalmente suele premiar a autores de auténtico calado. Hiroko Yamada es una autora joven, tiene esto, pues 30 años, 30 y pocos años, y es una autora que es autora de muy pocos libros y este probablemente es su obra maestra. Este es un tríptico narrativo que tiene un poco unos aires a Murakami o quizás a Miyazaki, de cosas que nos puedan sonar. Cuenta la historia, de la historia principal, una pareja que se muda a un pueblo del Japón rural, ¿no? Y tienen que compartir casa con los suegros de la protagonista, se llama Asahi. Bueno, Asahi no tiene nada que hacer a lo largo del día, es un verano muy caluroso, las chicharras están todo el rato ensordeciendo un poco el aire, ¿no? Y ella, en un momento dado, un día que sale al campo, porque tiene que hacer un recado, ve un extraño animal, lo persigue y cae sin saber muy bien cómo en un hoyo, en un agujero. Y de repente, sin saber de qué manera, a pesar de que todo parezca igual, ¿no? Todo ha cambiado realmente. Los suegros no son los suegros, hay una serie de presencias extrañas. Ella llega a conocer al hermano de su marido, que no se sabe muy bien si existe o no existe, te empiezas a dar cuenta de que en el pueblo no hay niños, y es una historia absolutamente atmosférica, apasionante, que ya os digo que nos implica o nos recuerda a autores como Murakami. Yo recuerdo la crónica del pájaro que da cuerda al mundo, o a Totoro, por ejemplo, de Miyazaki. La verdad es que esto es un libro que estuvimos persiguiendo durante mucho tiempo y bueno, estamos muy, muy contentos de tenerlo en la editorial. Yo os digo que Hiroko Yamada es una autora tremendamente importante, muy traducida al inglés.
O sea que yo creo que es una autora pues, muy parecida, por ejemplo, también a referentes que podéis tener como Yoko Ogawa, por ejemplo, que trabaja esta especie de mundo también de la feminidad japonesa desde un punto de vista también bastante creativo. Y el feedback que hemos tenido en redes estos últimos días, cuando el libro se ha empezado a mover, ha sido absolutamente alucinante. O sea, de hecho, en las redes sociales hemos batido récords con las primeras un poco impresiones de este libro, ¿no? Con lo cual, el libro tenéis ya en las librerías y yo creo bueno, que puede ser uno de los libros importantes de este año. Bueno, os voy a hablar de otro autor que también conocéis, que es Greg McRae Burnett. A ver, conoceréis a Greg porque es el autor de un libro que funcionó muy bien hace un par de años, que es Un plan sangriento, que es la historia, recordaréis, de esta especie de asesinato en las tierras altas escocesas, de un muchacho que empieza a narrar en primera persona pues cómo fue aquella especie de crimen muy sangriento que acabó con el ajusticiamiento de él, ¿no? Greg McRae tiene siempre un truco y es que él teóricamente no firma los libros, en este caso Un plan sangriento lo firmaba teóricamente, era la narración de una especie de bisabuelo suyo, y en este caso él utiliza esta nueva estrategia para presentarnos una suerte de traducción de un libro francés que bueno, cae en sus manos y que él lo que hace es traducirlo en cierto modo, ¿no? O sea, él es el traductor teóricamente. Bueno, esta es la novela debut de Greg McRae, que en su momento ganó un premio también, ganó el premio de los nuevos escritores, el Scottish Book Trust New Writers Award, y es una novela simenoniana, es decir, parece una novela con las atmósferas, los aires y los argumentos de José Simenón. Cuenta la historia en una aburrida ciudad de provincias del sureste de Francia de un inspector, George Gorsky, que bueno, lleva una vida familiar un poco aburrida, es aficionado a ir a los bares, es una ciudad muy aburrida, y hay una chica en un bistrot que es camarera y desaparece. Un día, sin saber muy bien cómo, desaparece. Y bueno, se monta cierto revuelo porque no se sabe si es que ha muerto o directamente ha querido desaparecer. Y hay un tipo que es una especie de don nadie, un tipo llamado Manfred Baumann, que tiene muchos problemas con las mujeres, muchos problemas, quiero decir, de confianza en sí mismo, y él mismo se va colocando, sin saber muy bien cómo, en el papel de culpable o de sospechoso de esta desaparición. Y es una especie de novela, thriller psicológico, absolutamente alucinante, muy, muy calmado y muy simenoniano, muy parco en palabras, ¿no? No es nada sangriento ni nada esto muy evidente, que bueno, nos va llevando a un final absolutamente, pues bueno, no diría yo sorprendente, pero sí desasosegante, ¿no? Este libro es muy recomendable, va a ser un poco como nuestra apuesta fuerte de cara ya un poco al inicio del verano, y bueno, os lo recomiendo. El anterior vendió 5.000 ejemplares y esperamos que este también bueno, pueda llegar a ser un éxito. Y bueno, el tercer libro del que os quiero hablar llega también dentro de unos días y es una novedad dentro de lo que es nuestra colección gráfica. Es un libro de Liniers, un cómic para primeros lectores, es decir, para chavales de 9, 10 años, que sigue un poco la estela del libro que hicimos hace unos años, que es, creo que lo tengo por aquí, Buenas noches, Planeta. Bueno, Liniers es un autor que gusta muchísimo, que tiene muy buenas ventas siempre, es el autor de Macanudo, es el autor de esta, vamos, quiero decir, Conejo de Viaje, ha publicado en Reservoir, ha publicado en Anagrama, y nosotros estamos muy contentos con este libro porque es un libro precioso. Cuenta la historia de 3 niñas que en una isla misteriosa, pues bueno, ha habido un accidente de avión y tienen que explorar la isla, donde se encuentran con flores parlanchinas, hay un gorila de bolsillos, una cosa súper divertida, además preciosa. ¿No os imagináis el libro tan bonito que es una maravilla? Entonces, bueno, el libro llega dentro de un par de semanas a librerías, el lanzamiento lo tenemos por aquí el 17 de mayo, con lo cual en un par de semanas o 3 lo tendréis en la librería, y bueno, que espero que funcione muy bien porque creo que es el típico libro muy chulo para leer en vacaciones, para primeros lectores, etc. Y bueno, luego ya solamente os nombraré los otros 2 libros que vamos a publicar. Uno de ellos es La poda, de Laura Beatty, bueno, un libro magnífico de una autora inglesa maravillosa, que es una elección de Pilar, ¿no? Es un libro que la ha traído absolutamente loca y que, bueno, acabamos de traducir gracias a C. Santiago. Y luego
Recordaréis de hace unos años un libro que se llama La Musa Oscura, que es una especie de novela policíaca en los años en 1860 en Berlín, y esta es la continuación, El gabinete de los ocultistas, una historia policíaca, de detectives, un poco gótica, que bueno, que sale ya para verano, ¿no? Bueno, pues nada, esto es lo que vamos a publicar. Estos son recomendaciones que no caducan, recordad a Chibuleak, esta Robin es de la que sacamos segunda edición, La Deseada, etcétera, etcétera. Así que nada, bueno, doy paso a mi siguiente compañero, que ahora no recuerdo quién es, no tengo aquí la lista, pero bueno, en fin, cualquier cosa luego se quiere hablar todos. Vale, muchas gracias. Bueno, el siguiente de la lista soy yo. Mira, Enrique, no te paraste del Sí, me tiempo. está diciendo que se ha llegado al límite, o sea, lo he clavado. Muy bien, amigo. Bueno, buenos días. ¿Están viendo la pantalla? No, Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Bueno, pues comienzo. Yo elegí también 3 libros, voy a pasar muy rápido por los otros, porque a mí me cuesta no mencionarlos al menos. Y voy a empezar por mi libro preferido de este catálogo, que es este, Si la muerte te quita algo, devuélvelo. Lo hago de primero porque es uno de los libros más duros que tenemos en este catálogo, así que esperaba no cerrar con esto, pero es un libro sobre el duelo. Naya María Ait, que es la autora, nos cuenta el duelo de la pérdida de su hijo. Es un libro emparentado, diría yo, bueno, ella menciona dentro del libro, no sé, pérdidas o autores que han hablado de la pérdida como Nick Cave, Van Carson, Joan Didion, Mallarmé, etc. Y va alternando entre un tono completamente descarnado y poético la historia de lo que le sucedió al hijo. Es un libro corto, es un libro con un estilo muy peculiar, es una reflexión brutal sobre la pérdida y sobre la muerte, y es un libro que yo le recomiendo encarecidamente a todo el mundo que le eche un vistazo. Ya el libro está en las librerías, no dejen de darle una ojeada, van a llorar seguro, pero es un libro que tiene un lado también, un tono muy, muy bonito. Esta novela de Carlos Manuel Álvarez ya la tienen también, es una novela sobre el exilio, no me voy a detener ahí. Y ahora sí me detengo en el próximo libro que van a recibir. A partir de la próxima semana les van a presentar esta novela que se llama La desaparición, de Julia Phillips. Voy a contarles un poco la historia y voy a intentar detenerme luego también en varios puntos muy, muy destacados que tiene. La historia comienza con la desaparición de 2 niñas, 2 hermanas. La historia transcurre en Kamchatka y comienza como un thriller tal cual. Esto que estoy contando sucede exactamente en el primer capítulo del libro. El libro está compuesto por 13 capítulos y va luego, digamos, por los meses del año, y se va volviendo una novela polifónica y va transformándose en una novela de denuncia social, especialmente de historias de mujeres oprimidas. Cada capítulo va contando una historia, que hay muchas historias sorprendentes, pero que tienen una relación directa con la pérdida, con el rapto de estas niñas, ¿no? con el secuestro de estas niñas. Y al final se resuelve el tema, tiene un final increíble, buenísimo. Van a llegar hasta el final porque, como digo, tiene un tono de thriller, y les recomiendo mucho que lleguen hasta el final, como decía, porque es un final que los va a dejar sin aliento. Bueno, entre esas historias, esos capítulos, hay otro punto importante. La novela, como decía, transcurre en Kamchatka. Es un paraíso, bueno, volcánico, espacio gélido, etcétera, que en muchos momentos el libro nos recuerda, no sé, como series o películas como Fargo, por ejemplo, tanto en el paisaje como en esta cosa de conflictos de pueblo en una sociedad pequeña, los conflictos que se dan, ¿no? en este tipo de convivencia.
Fue un libro, bueno, Julia Phillips fue uno de los debuts literarios de 2020. Ahí pueden ver unos cuantos premios que recibió. Fue el libro del año para, bueno, lo pueden ver aquí, lista de 10, 12, 15 periódicos y suplementos literarios de primer orden. Es uno de los libros que creemos que va a funcionar muy bien, atrapa a cualquier tipo de lector, porque digo, el thriller, el thriller es muy poderoso y se sucede desde la primera página casi. Tenemos también en cuanto a prensa cerradas muchas cosas, va a haber entrevistas con la autora, hay ya reseñas en marcha que saldrán en breve, así que es uno de los, creo que va a ser quizás el libro más fuerte del catálogo que tenemos para esta primavera. Sigo con este, no me detengo, bueno, un nuevo libro de poesía de Adrienne Rich, la autora que ganó hace un año el premio del libro del año en Babelia. Sacamos este que es su poemario más conocido. Alma Máquina es una historia sobre la invención del alma y de la mente en el transcurso de la historia de la humanidad. George Macari es un psicoanalista del que ya teníamos un libro sobre la historia del psicoanálisis, es un poco en la misma línea. Y me detengo en el siguiente libro que les quiero recomendar, La mejor voluntad de Jenny Smiley. A Smiley creo que ya la conocen todos. Tenemos dos libros de ella, La edad del desconsuelo y Un amor cualquiera. Con este libro cerramos lo que llamamos en la editorial la trilogía de la familia. Son las novelas cortas en que la autora, bueno, como ya han visto o conocen, pues narra, ¿no?, estas vidas aparentemente felices, familiares, idílicas casi, y de pronto surge algún detonante del conflicto, ¿no?, que nos muestra un poco, ¿no?, como la fragilidad de las relaciones personales y especialmente las familiares. Pues en este caso, la historia es la historia de los Miller, es una familia autosuficiente que se va a vivir al campo, que construye su propia casa, viven pues de labrar la tierra, de tener los productos ahí, viven sin televisión, sin teléfono, retirados un poco en este estilo de vida y pues aparentemente feliz. Tienen un hijo, Bob, que es también un poco como el orgullo de la familia, un niño bueno, obediente, como intachable, ¿no? Y como siempre pasa en las novelas de Smiley, el detonante es que un día en el colegio, en la escuela del pueblo, el niño tiene un arrebato de ira en el que rompe unas muñecas de una compañera, rompe dos muñecas en un ataque de ira. Y ese es, digamos, no voy a contar más porque en eso la historia también es importante, tiene también un final muy al estilo de los de Smiley, ¿no? Bastante especial y fuerte, impactante. Y bueno, es un poco eso, ¿no? La historia de cómo una familia aparentemente feliz, en teoría casi que en una especie de espacio y vida idílica, pues tiene una serie de conflictos que salen a través de un acto del hijo. Y es un poco, para no contar la historia de lo que pasa con el hijo y esto, pero bueno, en este caso, digamos, el punto en el que se enfoca el conflicto familiar que muestra Smiley es un poco como en las esperanzas y expectativas que ponemos en los hijos. La recomiendo muchísimo, está a la altura de las otras dos novelas, como decía, nosotros lo estamos llamando como la trilogía de la familia en ese sentido, y bueno, se las recomiendo muchísimo. Esos son los libros que quería recomendarles hoy. Y con eso, esperando que les guste, pues le doy paso al siguiente. Voy a dejar de compartir la pantalla. Hola, buenos días. El siguiente soy yo. Ahora, en cuanto es un placer estar con vosotros, y ahora, en cuanto Santiago me deje, paso a compartir nuestros libros. Gracias, Santiago. Un momentito.
Supongo que ya estáis viendo la pantalla. No. No. Ah, perdona, que no sé qué ha pasado. A ver, que se ha ido la... A ver... Bueno, pues supongo ahora sí, ¿no? Ahora sí. Gracias. Bueno, el primer libro que os presentamos, que ha llegado ya a las librerías, es Los pescadores, de Hans Kirk. Esta novela, que es uno de esos libros de letras nórdicas que siempre me ha extrañado que nunca se haya publicado en nuestro país, porque es la novela más leída y más vendida en la historia de Dinamarca. Es una novela que trata de una comunidad de pescadores. Os va a recordar mucho al Festín de David, porque es una comunidad de pescadores de un fiordo de Dinamarca, a la que llegan otros pescadores que estaban viviendo en el Mar del Norte. Entonces, la llegada de estos pescadores, que es una comunidad ultra religiosa, va a trastocar la vida de esta comunidad. Y sobre todo lo que el libro nos viene a contar es cómo el fundamentalismo religioso de una parte de la sociedad acaba trastocando toda la convivencia. Es un libro que es de lectura obligatoria en Dinamarca, todo el mundo lo ha leído en algún momento de su vida, y que digamos, es un libro esencial para la configuración de los ciudadanos daneses y de su relación con la religión. Como digo, a mí me recuerdo mucho leyéndolo al Festín de David. Si recordáis el Festín de David, esta comunidad pequeñita en la costa de Noruega, en este caso, una comunidad muy, muy religiosa, con algo que para nosotros es chocante, pero que en los países nórdicos en aquella época, finales del XIX, principios del siglo XX, este libro es como de principios del XX, era muy habitual. Y entonces la secularización tardaba, y este conflicto en los pescadores de Hans Kirk lo que intenta es hacer presente en la sociedad danesa el debate de cómo la religión puede alterar la convivencia cuando se lleva al grado extremo. Es un libro que es de una prosa fantástica, ha tenido todos los premios en Dinamarca, y de hecho el The Guardian lo eligió hace pocos años como una de las 10 mejores novelas de la historia de tema marítimo. El mar está muy presente, pero como digo, sobre todo es esta manera de concebir el conflicto entre ciudadanía y religión. El siguiente libro es uno de los textos que más me ha gustado de nuestro querido amigo Jesús Marchamalo. Sabéis que todos los años publicamos un libro con él y con Antonio Santos como ilustrador. En este caso, en lugar de una de las biografías, hemos publicado un libro en un formato un poco mayor. Es una historia que Jesús Marchamalo nos contó hace unos años, es una historia real. Es la historia del rinoceronte en la que se basó el rinoceronte de Durero. Ganda, este rinoceronte que veis en la cubierta, en un precioso grabado de Antonio Santos, fue el rinoceronte en real del siglo XVI que inspiró a Durero para hacer el famoso grabado. Y lo que hace Jesús Marchamalo es llevarnos a ese mundo de cortesano del siglo XVI y hacer el recorrido real que tuvo este rinoceronte hasta llegar a Portugal, de Portugal a Roma. Y lo curioso, además del libro, como nos cuenta Marchamalo, es que Durero nunca pudo pintar este rinoceronte directamente. De manera que el rinoceronte de Durero, que ha sido durante siglos un animal mítico, incluso para los propios naturalistas, es un animal que está pintado por referencias, porque nunca llegó a conocerlo directamente. Es una novela deliciosa, una novela de viajes y que nos lleva al Renacimiento, y en la que yo creo que Antonio Santos ha hecho los mejores grabados de su vida. Es muy bonito, ¿no? Como un ilustrador actual que trabaja básicamente en el linóleo, una forma de trabajar los grabados que muy pocos se atreven, homenajean en este libro al gran Durero, ¿no? Y creo que, bueno, como yo veréis, un libro en tapa dura con una edición muy cuidada, y que creo que bueno, para los que estáis acostumbrados a los libros de Marchamalo, con esa prosa tan cuidada, con ese lenguaje tan bonito que tiene, creo que es de los textos más hermosos que ha escrito nunca, y que estoy seguro de que os va a convencer y os va a encantar. Como tienen profusión de grabados, creo que tienen más de 30 grabados para este libro, hasta ha estado trabajando un año entero en este proyecto. Bueno, el siguiente libro es en nuestra apuesta de la primavera, sin lugar a dudas. Sabéis que llevamos desde el otoño apostando por la difusión de la obra de Ali Smith. En catalán lo publica, como sabéis, Raisbert. La acogida ha sido extraordinaria. La verdad es que cuando os presentamos hace unos meses
otoño no imaginábamos que un libro de tanta calidad, de tanta apuesta literaria por parte de la escritora, iban a tener una acogida tan buena por parte de crítica, libreros y lectores. Y además lo curioso es que Ali Smith en cada uno de los libros se supera. Esto parece un tópico, pero es real. Invierno es mucho mejor libro que otoño, al menos en mi opinión, y primavera es fascinante. Yo lo primero que os recomendaría es que creo que recibisteis muchos de vosotros unos opúsculos que hicimos con los primeros capítulos de cada uno de los 4 libros del cuarteto, es que leáis El comienzo de primavera, porque es abrumador. Es de una carga literaria y política que creo que nadie en el mundo hace ahora mismo. Bueno, este libro ya lo comparan con el Ulises de Joyce. Es un libro que es fascinante. Como digo, si habéis leído los otros libros de Ali Smith, sabéis que Ali Smith es una escritora que toma riesgos y que toma partido. En este caso, el libro trata sobre los migrantes y sobre cómo las sociedades actuales europeas, como estamos viendo desgraciadamente de actualidad en estos últimos días, tratan a la gente que viene de otros países, ¿no? Es una crítica brutal a la manera de tratar a los migrantes en Reino Unido. Es un libro brutal sobre nuestra relación con el medio ambiente, y en este libro ya Trump está más presente que en el anterior. Empezaba a llegar Trump, ahora que ya está de lleno en la novela. Creo que es la novela hasta ahora de mayor calidad, pero también de más compromiso y activismo político. Como sabéis, nuestra idea es respetar la idea inicial de Ali Smith y vamos publicando cada libro en cada una de las estaciones. Ahora toca en plena primavera este libro del que brotan momentos maravillosos e inolvidables. Con la salida de cada uno de los libros, Ali Smith está dando una entrevista a uno de los grandes medios, de manera que en la prensa va a estar como todos los demás, de manera habitual. Como os digo, os pido que lo leáis, que al menos empecéis a leerlo. Creo que las 2 primeras páginas del libro son inigualables. Hay muy pocos libros, y lo digo como lector, no como editor que se está vendiendo un libro, hay muy pocos libros que te sugieran tanto como los comienzos de Ali Smith. Y si no tenéis, si os faltan algunos de los opúsculos que hicimos para que los lectores pudiesen tener con antelación los primeros comienzos de estos 4 libros, por favor, decídmelo y os los enviaremos encantados. Aún nos quedan unos pocos. Gelbenzu fue. Y ya, como han hecho mis compañeros, voy a citar solamente brevemente a uno de los libros que vendrán después. Por fin llega Hambre. Sabéis que muchos que es mi novela favorita, pero llega de momento en cómic. Todavía no hemos conseguido los derechos para publicar la novela, pero llega un cómic que ha ganado en Noruega todos los premios al libro del año en formato cómic. Y creo que respeta totalmente el espíritu de Hamsun. Para el verano llegará un libro de Joseph Roth con 3 de sus obras menos conocidas. Y cerraremos del verano con otro libro más de la biblioteca Hamsun, con Misterios, una novela que lleva 20 años descatalogada y que es uno de los grandes libros. Es uno de los textos favoritos de Calov Nausgård, y que, bueno, como en este año en el que estamos celebrando nuestros 15 años de trabajo editorial, no podía faltar Hamsun por partida doble. Así que, bueno, espero que os guste la programación y que, bueno, como veis, hay mucha narrativa, más narrativa que otros años, y 2 libros ilustrados que creemos que encajan muy bien con el catálogo de Nórdica. Y paso la palabra a Paca, creo que es, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Es mi turno. Empiezo por compartir la portada del primer libro. ¿Me oís todos bien? Sí, Paca. ¿Sí? Vale, genial. Bueno, pues os comienzo hablando de este pequeño libro de Thomas Wolfe. Ya es un autor que ya conocéis de sobra, que no es como muchísimo más conocido y reconocido porque murió solamente con 38 años, muy joven, pero está a la altura de los grandes narradores norteamericanos de esa época, como Faulkner o Hemingway, sin ninguna duda. Su primera novela, titulada El ángel que nos mira, fue una especie de libro como muy importante que tuvo gran resonancia, y luego le siguieron otros libros de gran envergadura como Del tiempo y el río, cuyo proceso de escritura protagoniza justamente este libro.
Woolf también es recordado por sus piezas breves que, como recordaréis, empezamos a rescatar en 2011 con El niño perdido o Hermana muerte o Especulación. Este es un librito sobre el impulso creativo, ¿no? Y yo diría que su resonancia, su eco, su belleza es inversamente proporcional a su tamaño, porque es un libro de apenas 100 páginas. Thomas Wolfe, después de terminar esa primera novela que he mencionado, El ángel que nos mira, se enfrenta, esto es un clásico en la carrera de cualquier escritor, ¿no? Tener que enfrentarse a la escritura de tu segunda novela cuando ya has hecho un libro importante y reconocido como primera medida, ¿no? Entonces él es todavía un autor joven, inmaduro, y entonces no sabe que esa grandísima aventura en la que se va a embarcar va a durar más de 5 años, ¿no? Entonces se da cuenta pronto que un poco los poderes del arte y las fuerzas descomunales de la creación se le van un poco de las manos, ¿no? Y escribe un libro descomunal, larguísimo, inmanejable, impublicable, ¿no? El libro también es una crónica apasionada pues eso, sobre la escritura de un libro, y ya se ve el despliegue de esa voz torrencial que luego caracterizó a su estilo. Y también es un documento muy bonito sobre las intimidades de un proceso creativo y sobre la relación entre un autor y su editor, ¿no? Porque el libro finalmente habla de la amistad y de la relación tan estrecha que se puede llegar a crear con alguien que modela un poco tu voz y tu obra y que frena un poco tus impulsos, a veces un poco descabellados, ¿no? Recordaréis también que su editor fue Maxwell Perkins, un editor muy importante, descubridor de voces como Scott Fitzgerald o Hemingway, pero no se queda un poco en un libro como sobre la escritura y tal, sino es un libro también sobre cómo afrontar ciertos procesos vitales por los que todos pasamos cuando tienes como un momento de incertidumbre y tal. Y en ese sentido es un libro que contiene unas reflexiones realmente súper buenas, muy, muy bellas. Paso al siguiente libro. A ver, es este de aquí. Un amor al alba se titula. Es un libro de una francesa llamada Elisabeth Barillet. Es un libro que en nuestro catálogo tiene ciertos nexos de unión con El vestido azul, aquel libro sobre Camille Claudel, o por ejemplo con la novela de la Costa Azul. Ya sabéis que nos gustan muchísimo estos libros que a través de ciertos personajes recrean y construyen y reflexionan sobre una época importante, ¿no? Entonces os cuento un poco cuál es el origen de este libro. En 2010 se celebró una subasta de una cabeza de una escultura de Modigliani en París, en Christie's, y fue hasta ese momento, no sé si habrá sido superada, como la puja más alta, ¿no? O sea, se vendió por 43 millones de euros, de dólares, perdón, a un coleccionista anónimo, ¿no? Entonces, la autora descubrió por casualidad en la consulta de un médico un día, un tiempo después, un catálogo de esa subasta, y se dio cuenta de que esa cabeza claramente representaba a Anna Akhmatova, a la poeta rusa. Entonces empezó a investigar, y es que justo este hecho sucedió en 2010, como os decía. 100 años antes, en 1910, Anna Akhmatova pasó su luna de miel con su primer marido en París, y Anna Akhmatova entonces era una mujer muy joven que estaba pensando y madurando en su cabeza casi su carrera como poeta, como una de las poetas más importantes de todos los tiempos, que luego ha sido, ¿no? Siendo pues eso, un espíritu modesto, contenido y tal, se dejó arrastrar por ese París absolutamente arrollador, ¿no? Una de las ciudades más atractivas del mundo en aquel momento, pues un lugar que era como un lugar de peregrinación para cualquier amante de la modernidad, un poco en esos tiempos, ¿no? En esa misma época, Modigliani malvive más bien en París desde hace ya unos años. Es alguien absolutamente entregado a su arte, pero que no tiene ningún tipo de reconocimiento ni encuentra compradores. Entonces, bueno,
su situación vital es complicada. En algún momento de esa estancia de ella en París se encuentran en Montmartre, y fruto de ese encuentro es este libro, esta investigación. Es un libro bellísimo, escrito con una prosa. La prosa, digamos, está a la altura de la historia y recrea... Es un recorrido por la biografía de esos dos grandes y fascinantes personajes, y bueno, recrea también pues eso, ese París de principios de siglo, que es un lugar de reinvención para tantos artistas, ¿no? que conocemos en esa época de los años 10, los años 20 y luego también los años 30, ¿no? Es un libro súper recomendable y muy, no sé, muy chulo y muy especial y muy interesante. Y por último, os quería hablar de nuestra queridísima Valérie Mergin, autora francesa, de la que hemos publicado ya 4 novelas. Ella es una escritora bastante particular, sus libros siempre son breves, contenidos. Este es un libro, tercera persona se titula, que explica, describe, intenta comprender un poco el trastorno que supone en la vida de cualquier persona, de cualquier pareja, el nacimiento de un hijo, ¿no? Y cuenta cómo te cambia la percepción, cómo de alguna manera, la percepción del mundo, cómo de alguna manera vives una especie de renacimiento, ¿no? Sigue aplicando como su prosa contenida y poética, pero ves que sus imágenes son más ricas, ¿no? Y aplica, bueno, pues eso, la mirada extrañada que aplica y perpleja que aplica siempre a toda su narrativa, a todo lo que escribe, a un hecho común como este, para el devenir de la humanidad, pero sin duda un acontecimiento para una persona individualmente, ¿no? No sé, es un libro súper bonito. No es un libro del que dices, bueno, al final habla también de la relación madre. No, habla de la experiencia de la maternidad puramente, pero de una manera realmente excepcional, divertida, desapegada, con reflexiones muy lúcidas. Bueno, es un libro súper bonito, muy breve también. Aprovecharemos este momento del lanzamiento de esta novedad de Valérie para republicar sus 2 primeros libros, que os enseño y recordaréis, Mi abuelo y el agrio. Los vamos a sacar en formato en serie menor, en la colección de Thomas Wolfe. Y bueno, creo que será un momento para redescubrir de nuevo a la autora por nuevas generaciones. Estos libros se publicaron hace ya unos años. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias, Paca. Pues me toca a mí, que soy el último, que os voy a hablar también de tres libros que publicaremos ahora. Voy a empezar con una novela española, que os voy a compartir la pantalla ahora para que la veáis bien, que es esta novela de... que no sé si no lo estáis viendo, ¿no? Todavía, espera, compartir pantalla, creo que no lo estoy viendo bien. Aquí estoy. Aquí yo creo que la veis ya, ¿no? Sí, pues es una novela de Jacobo Vergareche, autor madrileño. Este es su tercer libro, porque había publicado un libro de poesía y también un libro de memoria sobre la muerte de su hermano, que publicó en Círculo de Tiza hace un par de años. Y esta es una obra de ficción, digamos, que no tiene nada, yo creo que no tiene nada de autobiográfico, aunque por las circunstancias del narrador lo pudiera parecer. Es una novela breve, una novela epistolar. Hemos hecho un envío, yo creo que hace 3 o 4 días, que estará a punto de llegaros, en los que os enviábamos un ejemplar del libro y el catálogo de novedades del trimestre. O sea, es una novela que os animo a leer, porque es una novela breve que tiene apenas 176 páginas. Y está compuesta, como usted decía, una novela epistolar por 2 cartas. Una carta grande, la primera, que le escribe el narrador a un amante con la que se va a encontrar en un congreso internacional, que es la 4ª vez que la va a ver. La ha visto solo 4 veces en su vida, una vez al año durante los 3 años anteriores, y cada año vivía en el congreso un idilio. Y de repente, cuando se va a subir para encontrarla por 4ª vez en el congreso en Estados Unidos, la amante le manda un mensaje y le dice que, bueno, que tienen que dejarlo porque no van a poder verse esta vez. Y entonces el narrador que ha ido a encontrarse con su amante en Austin, en Texas, acaba
por casualidades del viaje en uno de los archivos literarios más grandes del mundo, es el Harry Ransom Center, y acaba en el archivo personal de William Faulkner. En el archivo personal de Faulkner encuentra 5 cartas de Faulkner a una amante suya que se llama Meta Carpenter. Y estas cartas le sirven de excusa al narrador del libro para contarle a su amante, bueno, pues cómo ha sido su historia y por qué lo tienen por qué lo han dejado. Y por qué seguramente era mejor dejarlo en ese momento. Esa es la primera carta en la que vemos, digamos, la visión, sí, en la que se cuenta la historia desde el punto de vista del narrador, pero sobre todo hacia su amante. Y la segunda carta es una carta escrita también desde el mismo sitio y comentando otros aspectos de las mismas cartas de Faulkner a su mujer, porque el narrador tiene unos 40 años, está casado, tiene 3 hijos y así como la primera carta va sobre el fin de la pasión amorosa, la segunda carta, la carta a su mujer, va sobre cómo conseguir, y lo difícil que es conseguir mantener la chispa en un matrimonio. Es un libro que ya acabamos de vender los derechos a Italia, que sale bueno, que hemos conseguido que lo padrinen de alguna manera Ricardo Menéndez Salmón, Marta Orriols y Miguel Ángel Hernández, que no son amigos del autor, que no lo conocían para nada, pero que les mandamos el libro y le pedimos que nos dieran una frase y nos han dado las frases porque yo creo que les ha encantado. Es un libro que os recomendaría que leyeseis porque me parece que lo vais a... Digamos que lo que tiene el libro es lo que yo creo que tiene la buena literatura, que es mucha verdad. Es lo que te pones a leer el libro y te parece que lo que te está contando el autor es algo que le ha pasado exactamente a él. Y tienes esta sensación que es tan buena y a la vez un poco tan enferma de pensar que alguien te está, como lector, que alguien te está hablando a ti directamente y que la confidencia te la está haciendo a ti directamente. Habla de temas universales porque básicamente habla del amor y de cómo se construyen las relaciones y cómo se deterioran. La idea es mover el libro lo más posible, llevar al autor, si la pandemia lo permite, a distintos puntos de España, o sea que encantados de, si el libro os ha gustado, os gusta o os interesa tener al autor, por favor, poneros en contacto conmigo y intentamos montar una presentación en vuestra ciudad. Y si no lo recibís esta semana, por favor, y lo queréis leer, por favor, también escribidme y os lo vuelvo a mandar o intento averiguar qué ha podido pasar con él. Y tenemos una campaña de prensa importante prevista y también estoy convencido que las reseñas van a ser espectaculares porque bueno, yo creo que no se publican en literatura española, se publican muy pocos libros, no creo que más de una decena cada año con este nivel. O sea, yo creo que merece la pena que estéis atentos. Luego, por cambiar un poco de tercio, os voy a hablar de un libro de no ficción que llegará muy prontito, en un par de semanas. Os encuentro aquí el Zoom y consigo, que no consigo, a ver qué pasa aquí a esto. A ver si perdonad, pero voy a dejar de compartir pantalla y pasar a compartir otra. Vale, que llega en un par de semanas y que tengo que intentar encontrar que no lo encuentro. A ver, si lo veo aquí, es que no. Perdonad, que estoy un poco espeso, pero creo que aquí, si lo ya está, y lo podemos ver desde aquí. Que es este libro de Anna Wiener, ahora sí lo estáis viendo, ¿no? Sí. Valle Inquietante. Valle Inquietante es un libro de memorias en la que una chica que ahora es staff writer del New Yorker cuenta su experiencia en Silicon Valley, ¿no? Empezó muy, muy jovencita y llegó a ser la jefa de atención al cliente con poco más de 30 años, de la empresa, digamos, una de las empresas que gestionaba las cookies, ¿vale? Y que trabajaba dando servicios a, por decirlo de alguna manera, a todas las empresas de Internet y que a la vez tenía toda la información posible sobre los usuarios. Ana Wiener lo que cuenta en el libro son 3 cosas. Por un lado nos habla de la generación, digamos, de jóvenes que está al mando en Silicon Valley, gente que de alguna manera ha vendido un poco su alma al diablo y que tienen una cultura del trabajo como muy particular y un poco friki, vista desde fuera. Nos habla también de cómo esa generación está cambiando las sociedades en las que vive y como San Francisco, por ejemplo, que eran las ciudades más interesantes, más contraculturales
de todo Estados Unidos se está convirtiendo en una ciudad dominada por los ricos, que está expulsando de alguna manera toda la creatividad artística y todo lo marginal de su entorno. Y luego también una de las consecuencias más obvias, que son las consecuencias políticas del dominio de Silicon Valley, consecuencias políticas privadas del ámbito psicológico, de cómo las redes las aplicaciones nos tienen completamente abducidos, y consecuencias políticas públicas de cómo esa abducción a las redes y a lo tecnológico acaba pues generando cosas que hemos visto en Estados Unidos, pero que vemos hoy aquí todos los días. Polarización, noticias falsas, bucles informativos, dinámicas que no generan, digamos, entendimiento, sino todo lo contrario. Es un libro que fue libro del año para la mayor parte de los medios americanos el año pasado, que cuando se publicó en Estados Unidos, a las 2 semanas de publicarse, Antonio Muñoz Molina le dedicó su artículo de Babelia. Y para todos los que queráis saber o os apetezca entender qué es lo que se está cociendo y cómo es en realidad por dentro Silicon Valley, yo creo que Valle Inquietante es un libro perfecto, que además lo que tiene también es que está extraordinariamente escrito. Digamos, yo os he hablado del contenido, pero tiene una prosa mordaz, es un libro divertido y profundo. Creo que digamos, pocos libros sobre el tema me parece que tengan la profundidad y la calidad literaria de este. Y por último os voy a hablar de una novela francesa que se llama Un domingo en Ville d'Avray, de Dominique Barberis, que es una novela que saldrá a principios de junio, una novelita corta de 144 páginas, que os recomiendo vivamente, también que os recomiendo que leáis, que tiene algo de Anita Bruckner, por ejemplo, o de Penélope Fitzgerald, la autora de Impedimenta, y es porque tiene algo de este mundo de mujeres de entre 40 y 50 años, estas novelas de ambiente un poco así misterioso y a la vez un poco cotidiano. En este caso es la historia son 2 mujeres de 40 y muchos, 50 y pocos, son hermanas, y una que vive en París, es más moderna, va a visitar a su hermana el sábado, un domingo, a un suburbio, a la casa que tiene su hermana, y pasan la tarde en el jardín, y lo que se va a ella, la hermana parisina y moderna, pensaba que iba a ser nada, una tarde sin más, se acaba convirtiendo en una larga confidencia de su hermana, de la que tiene una vida supuestamente más banal, en la que le cuenta un affair un poco raro que había tenido un par de años antes. Es una novela un poco modianesca de ambiente, de estos mundos un poco así raros, que no se sabe exactamente, ¿sabes? Que bordean lo delictivo, por decirlo de alguna manera, y que a la vez son burgueses, pero está ambientada en Francia hoy en día. Es una novela que fue finalista del Femina y del Goncourt hace un par de años, que tiene una traducción excepcional y que la verdad no os recomendaría que la leyerais. De verdad que estos 3 libros son de aquellos que yo recomendaría con los ojos cerrados, de los que en la feria del libro le diría a quien estuviese en la caseta: llévese esto, que si le interesa el tema le va a gustar. Esos son 3 de los 6 libros que sacaremos antes de verano. Sale una novela también de Jay McInerney, sale un libro sobre la última tribu que pesca ballenas a mano en el mundo, que lo hacen en Indonesia, y un libro de cuentos fantástico porque es bueno, pero también porque tiene elementos de literatura fantástica, que se llama Friday Black, que saldrá a final de junio, que es la última novedad. No sé si me he quedado muy corto, pero la verdad que yo creo que he dicho bastante lo que quería contaros y no quería alargar la exposición, y queríamos, que no sé si nos dará tiempo, que hubiese un poco de diálogo. Os diría también que cualquier cosa que queráis
copias, ejemplares anticipados tanto de Asteroide como del resto de editoriales, nos escribís y os mandamos enseguida lo que queráis leer. Pero sí que lo querría dejar aquí, daros las gracias en nombre de los 5 por vuestro tiempo, por haber estado un rato con nosotros esta mañana. Esperamos estar pronto visitándoos por toda España, poder viajar, podernos encontrar en persona. De momento esto es lo que tenemos. Y sí que lo dejo abierto por si alguien quiere preguntarnos algo. Y yo voy a dejar de compartir pantalla, que tenía que haberlo hecho antes. Pues nada, muchas gracias, y si alguien quiere preguntar algo, o por el chat o directamente, que es vuestro momento. Yo solo quería daros las gracias por estos libros de este otoño-invierno y para los que van a venir en primavera, porque ha sido un placer como lectora, como librera, y nada, que da un gusto enorme trabajar con libros así, y a pesar de la pandemia, a pesar de los pesares, suerte de la buena literatura, que es refugio y ha sido refugio, y porque ha sido un tiempo también de vender mucho fondo, muchos libros de vuestro fondo, y esto siempre es un placer, no sé. Que vivan los buenos libros, porque en definitiva las listas dicen lo que dicen, pero todos sabemos, ¿no? ¿Qué implica ser el más vendido? ¿Cuáles son los más vendidos? Uno, pero que año tras año sigue siendo, ¿no? Y sigue estando. Y para mí es lo que cuenta, y no sé, y este Sant Jordi tan raro y tan no sé, han pasado cosas maravillosas, y no sé, y decirle a Paca, por ejemplo, que continuar vendiendo El cielo se cae, por ejemplo, es de esas cosas que te enorgullecen, ¿no? Como librera, o... Sí, sí. No sé, es de estas cosas maravillosas que yo en la librería, por ejemplo, tengo unas recomendaciones pegadas a los libros, pero en el fondo también, y que lo saquen, y bueno, hace ilusión, hace mucha ilusión. Y nada, y Luis sabe que en Lloc Segur, El lugar seguro de Wallace Stegner, es uno de mis libros de cabecera, y esta vez, por primera vez, me lo llevé a la parada. Y me llevé toda una pila y no volví en ninguno, ¿no? Y también con mi recomendación. Y que no sea un libro de novedad ni de nada, pero que venga un cliente a la hora de pagar y te diga, oh, pues lo he comprado por la recomendación que había, ¿no? Pues hace pensar que más allá de, yo qué sé, de siras y cosas de estas, hay esperanza, ¿no? Para la literatura. Ya está. Muchísimas gracias, de verdad. Yo creo que, reafirmando un poco lo que decía Fe, cuando terminó el confinamiento hablábamos que la gente, había como un revival de la lectura, ¿no? Que la gente volvía a los libros, que volvía a comprar más que previamente, ¿no? Y creo que en Sant Jordi lo hemos visto también, porque no ha sido un Sant Jordi de libros mediáticos, ¿no? Ha sido más un Sant Jordi de libro de fondo. Nosotros siempre hablábamos la diferencia que había entre lo que se vendía en la parada y lo que se vendía en la tienda, ¿no? Pues tanto en la parada como en la tienda el libro más vendido fue Hamnet, ¿no? Y para mí eso es magnífico, porque, bueno, estamos hablando de una literatura que no solamente entretiene, sino que también deja pozo y hace crecer, ¿no? No sé cuál ha sido la experiencia de otros. Bueno, realmente Sant Jordi fue quizás una experiencia muy limitada a Cataluña o alguna otra región, pero bueno, eso es lo que hemos vivido. Gracias, Cecilia. Gracias. Sí, yo también puedo deciros lo mismo, ¿eh? Así, a ver, yo soy de la FNAC, y entonces, bueno, es diferente porque, bueno, ya sabéis, pues bueno, somos más de top y tal, pero sí que en nuestras paradas ha empezado a ver, pues eso, mucho, ha empezado a haber libro de Asteroide, ha empezado a ver lo de Periférica, Impedimentas. Bueno, sí, ha habido un cambio grande, y mucha gente que nos viene pidiendo, y ya no se necesita, o sea, sí que necesitan esa recomendación nuestra, pero sí que hay muchísima gente que por redes, que siguen a bueno, pues a Instagramers que recomiendan
mucha de vuestra literatura, de todo contexto, y se nota un montón porque vienen a pedirnos estos libros, y el Hamlet lo hemos vendido nosotros un montón. Bueno, la verdad es que sí, hay un cambio de tendencia, aunque bueno, claro, pues los más vendidos, bueno, pues los tops pues bueno, siempre un poco son los mismos, pero bueno, aparte de eso sí que ha crecido mucho esa buena literatura. Sí, se está empezando a ver mucho, sí, la verdad es que sí. Y felicidades por las próximas novedades, que tienen todas muy buena pinta, muy buena pinta. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, hay que decir, Luis, que por fin llegó el tiempo para Maggie, ¿no? Me acuerdo en aquella comida en Barcelona, que éramos unos cuantos libreros, y Eugenia y tú decíais, bueno, es que no acaba de explotar, ¿no? Y era como paciencia. Ya lo intuimos luego cuando vino la biblioteca aquella, que te acuerdas que tenía el aforo reducido, sin pandemia, pero teníamos el aforo reducido, y ahí ya se asomaba lo que llegaría a ser, ¿no? Hamlet es una gran novela, a mí me ha parecido fantástica. Y luego también, Diego, quería decirte que la literatura infantil que estáis publicando es de la que hace lectores. A mí es que es como continuar vendiendo Tania, Corazones de Gofre, toda esta literatura nórdica, ¿no? De niños y niñas que son valientes y que no están esperando a un príncipe, sino que toman partido de la vida, es la que nos va a ayudar luego a tener lectores con criterio, ¿no? Que van a consumir vuestros libros. O sea que para mí... Y a Santi quería decirle que Las llamadas a mamá me parece fantástico, que me he reído muchísimo con este libro. Bueno. Y a todos. Y Tibulek, Enrique, ¿qué le vamos a decir de Tibulek? Que no sepa, ¿no? Fantástico. Gracias. Bueno, yo también quería deciros que ha sido un placer compartir este rato, y que creo que para nosotros, que luego estamos con el público todo el día y todos los días, también esta pasión que vosotros ponéis en las presentaciones, aunque son así a toda velocidad y muy cortas, porque son cortas al final, pero nos ayuda y también hace que nosotros... Desde luego, creo que estoy de acuerdo con lo que decíais todas, no sé por qué solo hablamos de mujeres aquí, porque con lo que decíais todas, que ha sido, bueno, en general, contexto también, nuestra librería en Coruña, pues ha sido de lo más vendido en esta campaña del libro, que fue muy alta la campaña. Y que bueno, creo que influye también este tipo de relación que vosotros establecéis con los libreros, con los autores, y la pasión que nos transmitís en el trabajo que hacéis, ¿no? Esa pasión luego la contamos a los clientes, a los lectores, y la gente también lo percibe. Creo que estáis viviendo todos un buen momento, porque yo sí tengo que recomendar ahora mismo, es que no sé, puedo recomendar de cualquiera de los 5 varios libros, y de hecho lo hago, claro, de hecho lo hacemos, bueno, todas en la librería, todo el equipo, ¿no? Y daros las gracias y felicitaros por todo esto, que parece que no es tan, es muy importante, es grande. Yo estoy de acuerdo con lo que decías también de la literatura infantil de nórdica, que es buenísima y que es un placer recomendarla, desde luego. El último de Ana Campoy es fantástico también, todos en general. Me alegra mucho el cómic tanto de nórdica que has presentado, digo, me parece una pinta impresionante, y también el de Liniers, el libro de Liniers que presentó Enrique, me pareció que también va a ser un libro, bueno, más allá ya de toda la literatura adulta, ¿no? Nada más. Gracias. Y un abrazo para todos. Gracias. A propósito del de Liniers, igual que Buenas noches Planeta, tiene letra de palo, y entonces eso es una ventaja a la hora de recomendar para los primeros lectores que piden ese tipo de letra, y bueno, con estos 2 libros lo podemos hacer. Ya lo hacemos con Buenas noches Planeta. Gracias, José. Muy bien. Enrique, tú que has empezado, lo dejamos aquí. Bueno, sí, pues nada, agradeceros de verdad muchísimo que hayáis estado aquí esta mañana. Sabemos que es el horario en el que se abren las librerías, con lo cual sé que es el esfuerzo está ahí
tal. Y sobre todo gracias por el feedback a las libreras en este caso y a todos y todas los que pues, en fin, nos habéis conectado. E insisto en también lo que dijo Luis, que si queréis cualquier tipo de adelanto, información, charlas sobre algún tipo de título, iniciativas que se puedan hacer en las librerías, clubes de lectura, etcétera, pues estamos completamente abiertos a vosotros y vosotras para que, bueno, para que nos comentéis y nos encantará. De hecho, estos encuentros están también un poco para eso, ¿no? Así que, bueno, os agradezco enormemente de verdad que hayáis estado aquí esta mañana y bueno, y espero que nos veamos pronto personalmente, que sería lo interesante, ¿no? Así que nada, gracias y nos vemos en las librerías y fuera también, ¿vale? Gracias. Adiós. Muchísimas gracias. Gracias a Adiós. todos. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Adiós. Hasta luego.